Ese crecimiento económico que los keynesianos postulan, sino más bien esto generó ineficiencia, y es que el gasto público que se da mediante esta deuda no se da en sectores que generan actividades productivas, sino más bien se dan en sectores que generarán actividades improductivas, como el pago de los salarios. Esto, según la teoría económica, el gasto público o la emisión de la deuda que se obtiene por un gobierno no debe ser obtenida para pagar salarios, sino para generar actividades productivas, algo que no hizo el gobierno. Eso por descartar, compañeros. Gracias. Nosotros vamos a hablar sobre 3 puntos fundamentales, que es el capital, sector privado y sector social. Compañero, partiré con una frase inducida por nuestro expresidente, y cito: Ecuador no gasta mucho, invierte mucho, que es muy diferente, y la inversión es lo mejor que puede pasar. Para el año 2010 se menciona. Por favor, les pido a los asistentes, igual al equipo, no es momento de aplausos, sino estamos interviniendo, y por favor les pido a ese respecto el mayor respeto. Para el 2010 se menciona que al menos la mitad del gasto corriente es destinado a sueldos y salarios. Comparando al gasto corriente del país a nivel de Sudamérica, Ecuador está por debajo del promedio de América Latina. Además, el promedio del gasto corriente con respecto a la producción en América Latina es del 17.4%. Sin embargo, Ecuador muestra un índice del 14.9% y se ubica entre los 7 países con menor gasto corriente de la región. Datos proporcionados y de fuentes certeras como la CEPAL y el Banco Mundial. Esta es la realidad de la economía del país, donde el gasto público se duplica en términos porcentuales, lo que vuelvo y repito, son sinónimos de inversión, ya que, como se puede observar, el gasto corriente ha pasado del 17.4% al 19.6%, lo cual en la base de la teoría keynesiana sí un aumento con respecto a años anteriores, lo hace para salir de la crisis, además que este valor incluye subregistros que antes no se conectaban en el cálculo, como en el pago de los maestros, gasto de la importación derivados, que tiene el 9.2%, el pago del ISFA, del ISPOL, que tiene el 1.6%, y el presupuesto general del Estado. Sí se ha aumentado un 11% del gasto, traducido en inversión para el bienestar de la gente. Por ejemplo, proyectos multipropósitos, proyectos viales, hospitales, escuelas, etcétera. En el país se ha dado varios cambios en la distribución de ingresos por las políticas adoptadas en el aspecto salarial, que pese a dificultades por factores exógenos en el periodo del 2015, se han aumentado los salarios por sobre los niveles de la inflación anual. Con este mecanismo se ha podido mejorar la distribución del ingreso, se han creado fuentes de trabajo por la obra pública, mejorando mejor sueldos remunerados con la afiliación de seguro social y los beneficios de ley. Estos cambios han dado como resultado una distribución del ingreso a las clases sociales baja y media, creando condiciones necesarias para elevar el nivel de vida y su relación directa con el bienestar social, por la importancia de la inversión y las políticas públicas en salud, educación y la gratuidad entre ellas dos. Así como la vigencia del Plan Nacional para el Buen Vivir, que entre sus objetivos era mejorar la calidad de vida de la población y no de solo uno. Muchas gracias. Compañero, usted establece que el gobierno no gasta, sino invierte. Entonces, ¿cómo justifica que el crecimiento económico hasta el año 2006 representó apenas un promedio del 4,3% y a partir del año 2017 al 2019 fue del 3,8%? Aquí se evidencia básicamente cómo la intervención excesiva de un sector público no generó el crecimiento que se esperaba. ¿Por qué? Porque no se han realizado inversiones productivas. Inclusive se tiene en cuenta que inversiones han quedado inconclusas e incluso
unas están funcionando pero están en riesgo y otras en manos de la justicia. Un claro ejemplo de esto es la refinería del Pacífico, el proyecto Yachay y los cambios de matriz energética, que son hidroeléctricas que debieron ser entregadas a finales del año 2016, sin embargo fueron entregadas en el año 2017. Con base en la teoría económica de la corriente clásica, establece que el principal motor del crecimiento económico pues es la inversión, si bien es cierto. Entonces, se puede decir que la relación entre estas variables es un indicador de eficiencia. Si esto no se cumple, pues resulta ineficiente para una economía. Para ilustrar esta situación de ineficiencia, en el Ecuador se tiene como cifras que, según el Banco Central, hasta el año 2013, la inversión pública representó el 15,9%, mientras que la privada el 11%. ¿Cómo me puede justificar que el Ecuador gasta y no invierte? En ese sentido, pues también debemos considerar que el gasto público, si bien es cierto, se ha direccionado mucho a la parte del gasto corriente, pero debemos considerar que este generamiento que usted establece de que genere empleo, pues únicamente se da en el corto plazo. Una vez terminada una infraestructura, obviamente, otra vez las personas vuelven a esa inactividad. Entonces, podemos demostrar aquí que el gobierno ha hecho gastos menos productivos. En este caso, no se establece lo que en realidad proporcionan los keynesianos. Muchas gracias. Bueno, como siguiente tenemos el sector privado. Como ya habíamos estado hablando sobre la inversión, a inicios del año 2008 tenemos un leve crecimiento del 39,5% con 8.459 mil millones de dólares, en donde apenas se palpa la intervención del gobierno del expresidente Rafael Correa. Sin embargo, en el año 2011 se nota un gran crecimiento del 74,9%, de 16.572 mil millones de dólares, en donde, debido a que la demanda agregada influye en muchas de las decisiones económicas, tanto públicas como privadas, las decisiones del sector privado pueden a veces generar resultados macroeconómicos adversos. Sin embargo, estos son regulados por el Estado. De la misma forma, en el estado del expresidente Lenín Moreno en el año 2019, hubo igual un incremento del 64,1%, de 19.116 mil millones de dólares, debido a ¿qué? A la inversión. Gracias a una política implementada hacia la inversión extranjera. Incluso se rompió un récord de 17 mil millones de dólares en inversión privada. De ese monto, 10.300 millones correspondían a 137 nuevos contratos de inversión. En ese momento, 444 empresas privadas extranjeras empezaron a trabajar e invertir en Ecuador, generando obras, crecimiento, empleo e intercambio de tecnología y de conocimientos. De esta forma, Ecuador amplió el flujo de exportaciones de mercado, por lo mismo, aumentando la productividad, dando paso al ampliamiento del empleo por medio de la exportación de camarón, babano y flores. Esto confirmado por el gobierno de la República del Ecuador en el año 2022. Compañeros y compañeras, recordemos que en la primera parte de mi exposición ni siquiera presenté datos del Ecuador. Ahora sí voy a presentar los datos del Ecuador. Que les duelan los datos generales, eso no es problema mío. Derrochadores y corruptos. Dentro de la economía ecuatoriana, según la Cámara de Comercio Internacional, solo en Ecuador se pierden entre 5 y 7 mil millones de dólares anuales por conceptos de corrupción. Datos del Ecuador. En 3 megaobras mencionadas en el Programa de Naciones Unidas, en 2018, tras una evaluación, el Estado pagó un exceso de 2.187 mil millones de dólares. Recordemos que el gasto público, ¿qué es lo que quiere? Aumentar la demanda agregada. Quiere aumentar la demanda agregada, pero tienen un problema. Un problema de que no está bien informado. No, es que el Estado no puede estar bien informado. No tiene información completa. Ni siquiera nuestros propios agentes individuales y privados lo tienen. Y imagínense en esto, sobreprecio en la refinería del Pacífico. Se inició con un costo de 1.236 millones y terminó en 1.521 mil millones. Y solo para aplanar el terreno, ni siquiera se construyó nada. En la ONU se habla de que se encontraron más de 2.500 millones de sobreprecios en solo 5 obras. Ese es el gasto público, señores y señoras. ¿Queremos seguir con este modelo empobrecedor? Que nos roban, que se llevan a paraísos fiscales, o le queremos devolver el dinero a la gente para que seamos nosotros los que generemos producción, nosotros los que generemos empleo. Porque en el sector privado, cuando hay corrupción, el mismo sistema te saca. En el sector público, cuando hay corrupción,
crece el sector privado porque dicen, no, es que funcionó mal, pasó algo aquí y necesitamos más gente. Más de 12.000 jubilados honestos fueron perjudicados por creer que el gasto público es motor del crecimiento económico. Recordemos que en el periodo de Rafael Correa, él quiso incrementar mucho el gasto público y cuando ya no tenía dinero, fue al IES y utilizó la plata del IES, 2,5 millones de dólares en la construcción del proyecto Portobello, que está en Esmeraldas y que actualmente está abandonado. A lo largo de la historia podemos ver cómo la inversión pública comienza a incrementarse desde el periodo 2007, 2008, 2009, 2010, incluso sobrepasa la inversión privada, siendo esto la inversión pública del 15,9%, 15,7% respectivamente en el año 2013 y 2014. ¿Y qué creen que pasó con la inversión privada? Solo fue del 11%. ¿Y qué pasó? Bueno, se tenía un crecimiento económico del 6,2% en el 2012. Para esos periodos donde la inversión pública supera la inversión privada con creces, solo tiene un crecimiento de 3,2 y después decrece a 2,2. Y no solo eso, sino después en 2015 tenemos un decrecimiento del menos 1,5, 2016 del menos 2,9, 2017 del 0,6. Es un crecimiento tan pequeño que ni siquiera supera el crecimiento del tamaño de la población. Recordemos que en el Ecuador el tamaño de la población va creciendo en aproximadamente 1,6%. Y cuando el crecimiento del PIB, en este caso el PIB per cápita, crece menos que el tamaño de la población, eso quiere decir que estamos en crisis. Y eso es lo que nos dejó el gasto público. El gasto público, por medio de recaudar impuestos, en esos dos periodos donde yo les expliqué que es 2013 y 2014, donde más se incrementó, se recaudaron más de 68.000 millones de dólares. Imagínense, recaudar más de 68.000 millones de dólares solo para que vaya cayendo y cayendo y cayendo el crecimiento del PIB per cápita y que incluso se ponga por debajo del crecimiento del tamaño de la población. O sea, es una locura. Dentro de ese mismo periodo, ahora sí vienen los datos de Ecuador, ¿no? Dentro de ese mismo periodo, en el 2013, la deuda se incrementa el 17%. Y en 2015, donde fue la mayor obra pública por parte del gobierno general, la deuda se aumenta en un 31%. Y en ese mismo periodo, el riesgo país se incrementa en 994 puntos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el gasto público, para ser financiado, necesita destruir o en parte a la inversión privada. ¿Por qué? Tiene que quitar dinero a la fuerza. ¿Y eso qué es? Por medio de impuestos. Los impuestos no se pagan voluntariamente, son obligados por medio del Estado. Y muchas gracias. Bueno, a partir de este momento se concederá un tiempo de 2 minutos para cada equipo para que pueda prepararse. Falta todavía el señor Jean-Pierre Ortiz. Por favor, les pido los aplausos que sean para el último. Muchas gracias. Bueno, cuando se tenga que aplaudir algo que merezca aplaudir, pues se aplaude. Así que si lo hacen en medio, a mí no me molesta, particular. A ver, estimado compañero, si no conoce la diferencia entre teoría y datos estadísticos, pues le invito a que lo consulte para que rellene ese vacío de conocimiento, ¿no? Muchas gracias, estimado Rodi, por decirnos que la política de endeudamiento no es tan ineficiente. Muchísimas gracias. Le recomiendo que conjugue mejor sus palabras, mejor. Y le recuerdo también que mejor escuche más y mejor lo que se dice aquí, porque yo nunca manifesté lo que usted dijo en ningún momento. Yo dije que era el desarrollo económico el que impulsaba el gasto público. Entonces, escuchemos mejor, ¿vale? Les gustan mucho los datos, chévere, vamos a hablar de datos. Vamos a hablar de datos. Yo les voy a recordar que durante el periodo 2000 al 2019, los índices de desarrollo social del Ecuador, exactamente el índice de educación, el índice de ingreso y el índice de expectativa de vida, que no son datos de Ecuador, son del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, creció exactamente en 1.05%, 0.43% y 0.45% exactamente. Es más, el crecimiento del índice de desarrollo humano era de 0.62 en promedio cada año. ¿Pero saben en dónde creció más? En el periodo de Rafael Correa, donde se invirtió más.
¿Dónde hubo mayor inversión pública? En educación, en salud, en generar ingresos para que la gente tenga que comer en sus casas, lo que los clásicos no hacían. Es más, les doy un dato. Exactamente, en medio de la burbuja, de la crisis de la burbuja inmobiliaria causada en 2008, Ecuador creció 6.36%. ¿Y saben a qué fue? Al gasto público. ¿Y saben quién provocó la crisis? El país que es más liberal, pues. El que dice que menos se debe de intervenir en la economía. Estados Unidos. ¿Sí lo recuerdan, no? Les hago acuerdo de eso. Fue uno de los crecimientos más altos de todo el periodo. En 2011 crecimos el 7.87%. Los índices de desarrollo en educación incrementaban en 1.53% cada año en Ecuador durante ese periodo. El índice de ingreso incrementaba en 0.77% cada año. Y el índice de salud incrementaba en 0.54%. ¿Cómo me van a decir que el gasto público, por favor, no genera desarrollo económico? Eso es una cosa terrible y una falta de conocimiento gravísima la que hace falta aquí. Otra cosa más y adicional es que sí hubo cambio de la matriz energética, por cierto, ya que no lo mencionaron. Porque yo les voy a contar una experiencia de vida. En mi tierra, que es de Esmeraldas, nos cortaban la luz todos los días a las 6 en punto de la tarde. Antes de la inversión energética que hizo Rafael Correa. Ahora, hoy en día, tenemos luz las 24 horas del día. Y no me pueden negar que eso fue por causa del gasto público. Hay que tener un poquito más de conocimiento. Yo les quiero decir algo. Ustedes manifestaron, fueron ustedes los que dijeron que el gobierno tiene que buscar el bienestar de la sociedad, ¿no? La felicidad de los ciudadanos. Dicen que los impuestos son malos, dicen que el endeudamiento es malo, que la emisión monetaria es mala. Entonces, ¿cómo buscamos el bienestar de los ciudadanos? Denme una solución. Porque les recuerdo algo, para los que han visto y están viendo ahorita economía del sector público, el mercado no proporciona todos los bienes que necesita la sociedad. Y ahí viene el problema del free rider. ¿Y saben por qué? Porque el mercado no tiene los incentivos monetarios para poder proveer esos bienes, como son el alcantarillado, la energía eléctrica, el alumbrado público. Eso no lo provee el mercado, porque no ganan plata. ¿Quién tiene que hacerlo? El Estado. Entonces les invito a que por favor comiencen a ver mejor las cifras sociales para poder contradecirnos de mejor manera, ¿no? Muchísimas gracias. Compañeros, tienen 2 minutos para que cada equipo pueda preparar sus argumentos finales para la tercera ronda. Por favor. Para la tercera ronda, la ronda final, los equipos han designado a los señores Juan José Logroño y Jean-Pierre Ortiz. Recordarles que tienen 5 minutos para esta intervención, por favor. Compañeros y compañeras. A ver, en primer lugar, el debate es gasto público como motor de crecimiento económico. No es gasto público como motor de desarrollo económico. Son dos cosas muy diferentes, señor Jean-Pierre. Una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. Y en ese tema no estamos hablando. El IDH, el índice de calidad de vida, eso es desarrollo. Ahorita nosotros estamos hablando de crecimiento. Así que cuidado con eso. En el 2008, usted mencionó que el gasto público mejoró la calidad de vida de los ciudadanos, hubo un genial crecimiento. Pero ¿qué dicen los datos del Banco Central del Ecuador? 2008 fue donde la inversión privada fue del 15,2% y la pública solo fue del 7,2%. Por favor. No solo eso. A ver, aquí hay unos pequeños problemas, muchos problemas. A ver, donde el gasto público necesita ser financiado por 3 vías. Deuda, impuestos, emisión orgánica de dinero. Dentro de la economía ecuatoriana nos hemos venido endeudando de manera insostenida. Dependemos del endeudamiento para producir y eso no podemos
No podemos seguir así, mis estimados compañeros y compañeras. No podemos permitir que nosotros dependamos del endeudamiento. Recuerden que mientras más nos endeudamos con el modelo keynesiano, ¿qué creen que pasa? Más debemos pagar por interés cada año. No es que tú te endeudas y pagas de interés el 10% y como no pagas la deuda y no pagas la deuda porque en el modelo keynesiano si no se gasta, porque no podemos dejar de gastar, si no nos endeudamos, no va a mejorar la demanda agregada. Y eso es un error porque si nos seguimos endeudando como estamos, las tasas de interés van a seguir creciendo. Y miren esto, dependemos tanto del endeudamiento que en 2016 en adelante se destinaron más de 10 mil millones de dólares para pagar la deuda. Y eso que ni siquiera pagamos ni siquiera el 4% de la deuda de todo lo que tenemos. El precio de barril del petróleo en uno de sus mejores momentos fue de $100 por barril. Pero eso no fue suficiente con el tremendo gasto que genera el modelo keynesiano. Si seguimos así, vamos a ser un país insostenible. Nuestra apertura comercial ha ido cayendo a lo largo de los periodos donde el crecimiento keynesiano se ha ido figurando. Y eso nos vuelve menos competitivos, aleja la inversión extranjera, reduce la inversión privada y hablemos de datos. Parece que no conocen econometría porque hasta ahora ni un dato econométrico. Yo ya llevo presentando unos 3 datos econométricos. Y este es mi último dato econométrico que yo mismo lo hice. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Honduras y Ecuador. Son 70 datos, 2011 al 2020. En el estudio se evidencia que se puede rechazar la hipótesis de investigación, ya que al realizar el modelo Barmax se descubre lo opuesto. Se observa como el Producto Interno Bruto en el corto, mediano y largo plazo del PIB no explica al comportamiento del gasto en ninguno de los periodos al Producto Interno Bruto. ¿Qué debemos hacer entonces para crecer si nos vamos a desviar y vamos a venir al modelo clásico? Más que todo, la gente debe ahorrar. Ese ahorro se debe transformar en inversión. Cuando el ahorro es mayor a la tasa de la población y a la depreciación, ese ahorro se transforma en desarrollo tecnológico, que no pasa muy bien en el modelo keynesiano, porque en el modelo keynesiano a ti te quitan el dinero a la fuerza, y cuando a ti te quitan el dinero a la fuerza, tu ahorro se reduce, y como a tu ahorro se reduce, es posible, y como ya vimos los datos, que tu ahorro puede llegar a ser menor que el tamaño de la población y que la depreciación, y eso es crisis económica. Para poder invertir, se debe ahorrar, y Keynes propone gastar, gastar y gastar y gastar, y cuando ya no te alcanza la plata, te endeudas, y cuando ya no te alcanza la plata por deuda, porque ya nadie te quiere prestar, emites dinero, y cuando emites dinero, genera inflación, y la inflación le pega más fuerte a los más pobres. Entonces, se debe ahorrar para invertir, se debe quitar las trabas, se debe invertir en capital físico, capital humano, y se debe pensar en el largo plazo. Por solo estar pensando en el... muchas gracias. Agradecemos a la Escuela Clásica por sus argumentos finales. Por favor, el señor Jean-Pierre Ortiz. Perfecto. Sí, mi estimado, se llama gasto público y crecimiento económico, pero por si no lo sabe, le doy clases. El crecimiento económico es un requerimiento para el desarrollo económico, ¿vale? Entonces, comience a informarse un poquito más. Por otro lado, mis estimados, los gobiernos sí o sí deben de gastar. Usted decía que no se genera desarrollo tecnológico cuando el Estado gasta demasiado. Le voy a dar un ejemplo. ¿Usted conoce Silicon Valley? ¿Sabe cómo surgió Silicon Valley? Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense generó gasto público y le entregó a la Universidad de Stanford recursos para investigación y desarrollo. Así nació Silicon Valley, porque alrededor de Stanford se comenzaron a generar muchísimas empresas en la bahía de San Francisco, ¿ok? Entonces por ahí comienza también a hacer mejor. La verdad es que si usted me da esos datos, Dios mío, no me imagino cómo hizo ese modelo econométrico. No me lo quiero ni imaginar. Es mejor, hasta lo ignoro, por favor. Y para la próxima, tráigame un modelo econométrico de autores reconocidos, por favor, y ya publicados. Si no hubiese
el incremento del gasto público, pues tampoco hubiese desarrollo económico. Y el desarrollo económico al final del día lo que genera es ingresos para la sociedad. Dígame usted, ¿cómo ahorra una sociedad si no tiene ingresos? ¿Cómo ahorra una sociedad si está en la pobreza? Ustedes decían que hasta el 2017, hasta el 2016 se había crecido en 4 puntos porcentuales la economía. ¡Fabuloso! Y que a partir del 2017 no se creció. ¿Sabe por qué no se creció tanto? Porque se redujo el gasto público. Me dice que en 2008 se generó el 6.36% de crecimiento económico impulsado por la inversión privada. Qué mentira más terrible, ¿eh? O sea, fue por la inversión pública. Y lo recomiendo que revise sus datos de 2006 para atrás. Si tan solo se invirtió 7.2% de inversión pública, imagínense lo que hubiese sido el crecimiento económico si se hubiese invertido más. Entonces, por favor, no me hable de cosas que no se saben al final del día. Si el gasto público no se hace, ¿cómo crece una economía? Dígame usted, ¿cómo le damos a la gente educación, salud, seguridad, todo lo que piden hoy en día? Porque los gobiernos que son más liberales, más clásicos, que no invierten, pues evidentemente no lo hacen y obviamente no tienen gasto público y no le dan a la gente lo que pide. Los índices de seguridad por las nubes, los índices de educación por los suelos, o sea, aquí no hay nada. No hay crecimiento económico, no hay desarrollo económico. Ahí están claros ejemplos, 2017, 2018, 2019, Lenín Moreno con su política austera. No, vamos a reducir el gasto público, el aparato estatal es demasiado grande. Lo que redujo fue votar maestros, votar doctores, votar todos los que verdaderamente servían de la economía, y se redujo el crecimiento económico. Entonces vienen aquí a quererme dar clases de economía cuando no tienen ni idea de lo que me están diciendo. En el debate anterior, recuerdo que manifesté algo de que no sabía cómo llegaron a séptimo semestre. Estaban en séptimo semestre en esa época. Hoy corroboro mi hipótesis, no sé cómo llegaron, chicos, la verdad. Si me vienen a hacer un modelo econométrico con esos datos, o sea, es una cosa terrible. Y para finalizar, lo que usted me dice de la no intervención del gasto público, dígale eso a las grandes potencias económicas como Estados Unidos, Japón, que son las más endeudados del mundo. Muchísimas gracias. Agradecemos a la Escuela Keynesiana por su argumento final. También recordamos que esto es un evento de forma formal, así que los últimos argumentos no lo consideramos. Algo que no se pudo aclarar en el debate es que si hay países donde no existe mucha corrupción, el gasto público sí puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ayudar a un buen crecimiento económico. Tenemos el caso de Suecia. Pero en Ecuador las cosas no son así. Bueno, en realidad el debate económico busca esto, ¿no? Un planteamiento de ideas, un planteamiento de teorías, un planteamiento de datos. Yo espero pues que en esta ocasión se haya logrado lo que nosotros esperábamos. Haciendo un resumen de las posturas de ambas escuelas, pues en cuanto a la postura clásica, se habla mucho acerca de la ineficiencia del gasto público, en el sentido de que si el gasto público no es financiado, pues si no es autofinanciado, necesita financiarse. El gasto público implica desempleo, por cuanto una vez que termina la obra, la infraestructura, pues simplemente la gente ya no tiene empleo. También se habla de niveles de corrupción muy altos. Se hablaba de que más o menos es 4.4% del PIB en América Latina. Se hablaba mucho también de que el gasto público, cuando es manejado por el Estado, pues lógicamente crea ineficiencias. Ineficiencias que se podrían destinar hacia otros sectores. Por el lado del grupo 2, se habla mucho que el gasto público, y se toma como ejemplo el gobierno del expresidente Correa, genera empleo, genera crecimiento económico y sobre todo impulsa al aparato productivo. Uno de estos ejemplos pues se dio precisamente con las obras de infraestructura que se localizaron en el país. Por el otro lado, la escuela, los compañeros que defendieron la escuela clásica, se habla mucho que esas obras de infraestructura que tanto se habla, pues fueron obras fantasmas, fueron obras que no sirvieron al país y que en algún caso están inconclusas. Finalmente, pues los compañeros de la escuela clásica, de la escuela keynesiana, hablan en realidad
que el crecimiento económico genera desarrollo económico y que pues eso es lo que el país quiere. Finalmente, pues no cabe otra cosa más que felicitar a los señores tutores de los dos grupos. Por favor, ahí sí pido un fuerte aplauso. Obviamente un fuerte aplauso a nuestros 6 compañeros de estudiantes